Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el ingeniero José Israel Cuello. Con el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista, vamos a hablar de temas importantes. Vamos a hablar sobre la situación de Europa, que va de la izquierda hacia la derecha, América Latina, que va de la derecha a la izquierda, y sobre la situación del transporte en la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Estas calles se llaman felicidad, limpias y asfaltadas, bellas en Navidad, en nuevas carreteras, viaja la felicidad, amplias y señalizadas, qué bella es la Navidad. Puentes y autovías, circunvalaciones, muchas construcciones en la felicidad de pueblos y ciudades, celebrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Es una buena idea tomar las decisiones en tu empresa con las informaciones y la asistencia técnica para ver más allá. Es una buena idea planificar y procurar las herramientas para garantizar en tu empresa la productividad. Es una buena idea contar con la división de asistencia técnica y asesoría empresarial del Infotep. Solicita tu asesoría hoy. José Israel Cuello. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, José, Europa va de la izquierda a la derecha. ¿Cuál es la razón? Fíjate, los términos de izquierda y derecha se han deformado mucho. Por ahí habría que empezar. ¿Quién gobernó a Europa desde la Segunda Guerra Mundial? La derecha. La derecha y la socialdemocracia compartieron el poder. Por supuesto, la derecha no es izquierda. ¿De dónde salió la socialdemocracia? La socialdemocracia fue una reacción política de Europa al gran momento de la historia humana que fue la Revolución Soviética, buscando una solución alternativa que fuera aceptada por la gente.
y realmente ha dado resultados muy positivos en Europa. O sea, los europeos viven muy bien, se cogen sus vacaciones de un mes, el sistema social se desenvuelve, se reconstruyó Alemania, se reunificó Alemania y todo muy bien. Pero eso no se puede considerar la izquierda, eso es la socialdemocracia. Un elemento de contención mutuamente ventajoso de un proceso revolucionario que se estalló en Rusia por sus propias condiciones y se veía como un ejemplo que podía contaminar Europa. De manera que lo que está un poco de retirada es la socialdemocracia y se asienta el nacionalismo burgués, el nacionalismo social, socialmente estructurado en Europa completa. Porque la derecha también ha modificado muchas de sus normas y formas de vida. O sea, no es la derecha de Mussolini, ni la derecha de Hitler, ni la de Franco siquiera. Y fíjate que en España se ha producido la alternativa al franquismo, manteniendo una monarquía que no tiene ninguna función, que es más simbólica que nada. Pero que hay que consentirle incluso que el rey sea un ladrón y sea intocable. Un ladrón demostrado y sea intocable. De manera que esos términos es bueno tenerlo en cuenta para entender enfrentamientos de otro carácter. ¿Por qué se desata la guerra entre Ucrania y Rusia? Por un deseo de Rusia de reconstruir su imperio que se desplomó un día sin que nadie lo empujara. En noviembre del 91 se disolvió la Unión Soviética, formalmente, pero estaba disuelta hacía rato. Y estaba desarrollando unas alternativas de poder que se demostraron lo que eran. Los gerentes se robaron todas las empresas, las pusieron a su nombre. Los muchachos de la juventud comunista, entre comillas, que era una fuerza de choque del partido en el poder frente a reclamos sociales, se convirtieron en dueños de una pila de empresas y de negocios y alternativas nuevas que el capitalismo reinante ya facilitaba. Y ahí tenemos los resultados. Lo que era virtuoso en la relación soviética con Alemania, que era el suministro de gas desde las grandes reservas rusas hacia el corazón de Alemania y de Europa en consecuencia, se convirtió en un elemento de chantaje de Rusia a los alemanes. Bueno, y ahí estamos peleando. Eso va a tener un resultado claro de una transformación energética mundial, porque ese chantaje que lo hicieron los países árabes y Venezuela a través de la OPEP en años anteriores a los países que no tienen esos recursos desarrollados ni han desarrollado alternativas energéticas propias, pues han servido para enriquecimiento de élites que se pueden ver muy claramente en los países árabes, de monarcas y personajes sacados de la nada en la descolonización de Europa sobre África, sobre la zona del Mediterráneo, que entronizaron a esos jeques ahí, los sacaron no sé de qué funda de mago, y ellos son los dueños de esa situación. De manera que esa Europa que nutrió a los países árabes y que encontró en Rusia una alternativa de suministro frente al dictamen de precios de los países árabes, es la que está en juego. Eso no tiene nada que ver ni con izquierda tradicional ni con derecha tradicional, son intereses económicos, son recursos que se están debatiendo. Naturalmente, todo conflicto de esa naturaleza, de esas dimensiones y de ese contenido, conducen a saltos históricos importantes. Este enfrentamiento va a dar lugar
a una posibilidad que van a aprovechar muchos países de declararse independientes energéticamente. ¿Por qué? Porque producir hidrógeno ya es una fórmula hecha, ya es un resultado cada día más eficiente y en consecuencia el que quiera optar por crecer de verdad va a optar por producir su propia energía, su propia fuente energética. Eso tiene un cambio para no pervertir el sentido semántico de la palabra revolución. Es un cambio de una trascendencia muy importante. El dominicano que me escucha, que es el que le interesan estas disquisiciones, que piense qué será este país si la factura energética de importación se reduce a cero. Si no hay que importar combustible ni para vehículos, ni para energía, ni nada. Y es posible hacerlo. Eso es una posibilidad real hoy. La misma posibilidad que tiene Australia, que es la vanguardia del proceso práctico de hacerlo. En esta misma semana lograron producir hidrógeno en el mar, ya directamente, con agua del mar, pero en el mar. Producir hidrógeno separando el hidrógeno y el oxígeno y despachando el hidrógeno para producción energética. En esta semana la noticia internacional de ese sector fue esa, y es de una trascendencia importante y es resultado de ese enfrentamiento. Si vamos a América Latina, la cosa es otra. Los problemas de América Latina son otros, muy diferentes. Hablar de que Lula es de izquierda, bueno, hay conceptos para aceptar el término, pero Lula fortaleció mucho el desarrollo nacional de Brasil, y el desarrollo social fue una secuela, pero no un objetivo. Los paradigmas del llamado socialismo latinoamericano son muy equívocos, porque el más puro, si se quiere, el más estruendoso fue el de Fidel Castro, indiscutiblemente. Nadie ha sido conocido más en el mundo que Fidel, como líder de un país, cualquiera que sea, como Fidel Castro en vida. Duró 60 años en el poder. Ponte a pensar que Trujillo duró 30 aquí y no sabía demonio, lo que significan 60. Naturalmente los resultados sociales y demográficos de Cuba son muy diferentes. La situación es muy complicada porque la única conquista irreversible de la Revolución Cubana, sólida y definitiva, es la conquista de la Florida. De la Florida, que es la otra Cuba. La otra Cuba que se realizó ahí, sí, que ha determinado 2 elecciones de los Estados Unidos, sí, los votos de la Florida, sí, y que el día que Cuba se transforme pacíficamente o con cierto grado de violencia hacia algo semejante a lo que el ambiente determina, la zona determina, y deje de estar aislada, pues naturalmente no van a volver desde Miami para allá. ¿Por qué? No solamente porque tienen intereses económicos y están enraizados, intereses políticos, arraigo político, sino porque son de allá. Son cubanos de la comida, son cubanos de la bebida, son cubanos del baile y de la música, pero son norteamericanos de la existencia. Ya los que existen no nacieron en Cuba, pero tienen las ramas de existencia cubana, porque la heredaron de su familia. De eso había algo en la vieja Cuba. Si tú ibas a la vieja Cuba, antes de la Revolución, en Santiago de Cuba predominaba el negro y el mulato. Y en Camagüey, al oeste de Cuba, ¿cómo se llama la provincia de la que está más próxima? No sé, Cienfuegos. No,
pero no hagamos geografía de memoria. La que está más pegada desde la Florida, predominaban los blancos. Yo conocí aquí un profesor, está ahí, está trabajando, que vino de Cuba, porque tenían una parentela con un sacerdote cubano jesuita que estaba aquí, y aterrizó en Barahona. Cuando le mandaron un helicóptero, un avioncito a buscarlo, y aterrizó con su familia en Barahona. Dice que fue la primera vez que él vio un negro. Pinar del Río se llama, de la zona tabaquera por excelencia de Cuba. Él no conocía a un negro, y venía de Pinar del Río. No había visto un negro nunca. Sí, es así. Es la misma cosa. Pero África tuvo mucha incidencia en Cuba. Sí, pero sobre todo desde Haití. El negro que fue a Cuba como bracero de azúcar se sacaba de Haití, que fue una colonia francesa que manejó una esclavitud densa. José Israel Cuello, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el analista político nacional e internacional José Israel Cuello. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton, en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Estas calles se llaman felicidad, limpias y asfaltadas, bellas en Navidad, en nuevas carreteras, que hagan la felicidad, amplias y señalizadas, que bella es la Navidad. Puentes y autovías, circunvalaciones, muchas construcciones en la felicidad de pueblos y ciudades, celebrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. José Israel, América Latina va hacia la izquierda. Mira, si tú mides el comportamiento de la izquierda en cada sitio, hay que aceptar que hay muchas modalidades de la izquierda en América Latina misma. Desde Chile hasta La Habana se han ensayado métodos de lucha y métodos de acción política desde el poder que permiten ver las diferencias extremas.
Salvador Allende ganó por elecciones el poder y fue derrocado directamente por Estados Unidos. Luego de una visita muy controversial de Fidel Castro a Chile, donde se pasó 2 meses dando vueltas, y naturalmente acentuó el esfuerzo de la derecha, de la extrema derecha, por desplazar a Allende. Y lo desplazaron matándolo. Se instauraron ahí, pusieron el régimen de Pinochet, el régimen más criminal que ha tenido Chile alguna vez y América Latina alguna vez. Claro, los argentinos compiten y los brasileños compiten en regímenes despóticos y criminales. Y nosotros tenemos nuestro pedazo, ¿verdad? Con características muy propias. Bueno, en el caso de Cuba han pasado 60 y pico de años, casi 70 años. Y Estados Unidos ha sido incapaz de entender que una discusión entre dos deben escucharse los dos. Eso lo que ha hecho es congelar las relaciones y de alguna manera estrangular todo el potencial cubano de desarrollo y crecimiento económico que en algún momento fue muy importante y que hoy ha conducido a una sociedad de andrajosos. Tú ves las protestas cubanas de intelectuales y cosas de esas, y son gente mal vestida. Eso te dice a ti simplemente que eso no funciona. Con gente mal vestida, con gente harapienta, no por explotación, sino por miseria social y estatalmente impuesta. Pero los responsables son dos. En una discusión siempre hay dos o más. Pero en este caso es Estados Unidos y Cuba. Atrincherada ahí con respaldo soviético durante muchísimo tiempo, sin el respaldo soviético, hasta con la adversidad soviética muchísimo tiempo, pero ya estabilizada como una sociedad que no tiene la importancia y la trascendencia que tuvo en el gran momento en que Fidel Castro tomó el poder. Pero hay que decirlo, los culpables de eso no son solo los cubanos. El otro socio que no ha podido encontrar una solución, que se ha envilecido incluso convirtiendo la base de Guantánamo, ¿no?, militar que mantiene desde la independencia cubana, en una cárcel donde no se le reconoce el menor de los derechos al encarcelado, al juicio justo, al juicio a tiempo. Esa capacidad que en la República Dominicana todavía se discute, si una persona puede estar en una prisión preventiva durante 25 años. Eso no, de ninguna manera. Eso se está discutiendo aquí, pero se discute. Allá no se discute. Porque es una base que se acepta como extranjera con prisioneros que ni siquiera son de esa nación, sino que son de otras naciones árabes, que se presume que hicieron un atentado en Estados Unidos, cuyas huellas se borraron, porque ya las Torres Gemelas no solamente no existen sus ruinas, no existen sus recuerdos, y ellos sí existen. Entonces, cuando los estados se sienten incapaces de encontrar soluciones, pues naturalmente se llega a la crisis. Y esa crisis la está pagando el pueblo más simple de Cuba, que se reproduce, crece, nace ya en procesos deformados de una revolución que fue gloriosa. Pero ya reitero, y hay que reiterarlo 1000 veces, que los únicos culpables de eso no son los cubanos, que han sido incapaces de negociar. Ya Fidel Castro tiene casi 10 años de muerto y siguen sin poder negociar. Ese Blanca y otro más que fue personaje secundario del régimen de Osama Bin Laden, de Obama el norteamericano, que llegó al poder con los votos del Partido Demócrata. Esas personas estuvieron negociando con Cuba el establecimiento de relaciones que Obama había prometido establecer. Sin embargo, eso no se concretó en ese gobierno y tampoco en este, que es también demócrata. De manera que, si no se pueden negociar las cosas, se terminan extremizando y deformando los conceptos, que es revolucionario, que es conservador. Ahora lo de Nicaragua te demuestra otra versión. ¿Esa es la izquierda que quisimos? No.
Por favor. O Venezuela. O Venezuela. Empobrecer a Venezuela es una obra de arte. Eso parecía imposible. Las reservas más grandes de petróleo del mundo están ahí. Cuando esa gente tomaron el poder, el 75% de su energía era renovable. Teniendo una fuente de origen renovable, teniendo una fuente de riqueza tan grande como el petróleo, pero para la exportación, para su consumo mínimo. Era hidráulica, fundamentalmente, la energía. Y eso se hizo en regímenes políticos anteriores. Se ha desmantelado en gran medida en esta situación. Y el país dividido, el país disolviendo el tejido social que le permitía crecer, a construir otro país dentro de una generación o dos. Eso es lo que ofrece la izquierda de ese tipo en América Latina. La destrucción de un tejido social existente que podía modificar para que surja otro tejido social, como surgió aquí después de Trujillo. El tejido social que Trujillo cogió lo convirtió en una nación propia. Entregó las empresas, se escogieron las empresas, se disolvieron en Cordes, mientras crecía otra sociedad, que hoy es predominante, y Cordes no existe. Todas las empresas de Trujillo desaparecieron. La producción azucarera que se creció bajo su mando, decreció. Es menos importante en la economía dominicana. Entonces, esos conceptos de izquierda y derecha están totalmente deformados por las realidades de un siglo de socialismo y un siglo de puja del capitalismo internacional contra ese socialismo. José Israel, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista contigo, como siempre, haya concluido. Sin embargo, te doy un breve segundo para que tú te despidas de ese pueblo que te está viendo, tanto aquí como fuera del país. Bien, yo estoy agradecido de la oportunidad de estar contigo y espero que los que me escuchen no piensen que es simplemente la palabra de un viejo, sino la experiencia de vida. Amigas y amigos televidentes, hoy nos acompañó el ingeniero José Israel Cuello. Como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Bueno.